Perdóname, hijo, dijo el anciano en el hospital al médico huérfano. Cuando el médico vio el expediente de aquel paciente, cayó de rodillas y se derrumbó en lágrimas. Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. El Hospital San Vicente estaba envuelto en una calma inquietante aquella noche. Los pasillos, iluminados por la tenue luz de los fluorescentes, parecían interminables mientras el doctor Gabriel Méndez caminaba con paso firme, sosteniendo un expediente entre sus manos. Llevaba años trabajando en esa institución, enfrentándose a todo tipo de emergencias, pérdidas y milagros médicos, pero nunca antes había sentido un temblor en su interior al leer el nombre de un paciente. Fernando Méndez. Su corazón pareció detenerse un instante. Durante años había aprendido a mantenerse distante de sus emociones, a no involucrarse más allá de lo estrictamente profesional. Pero ahora, todo su autocontrol se desmoronaba. Ese nombre no era cualquier nombre. Su padre. El mismo hombre que lo había abandonado a los 6 años, dejándolo a la deriva en un orfanato, solo y sin explicación alguna. El mismo al que había esperado durante incontables noches, creyendo que regresaría por él. Pero nunca lo hizo. Gabriel sintió que el expediente temblaba en sus manos. Trató de convencerse de que era solo una coincidencia, de que debía existir otra persona con ese nombre. Sin embargo, los datos médicos y la edad coincidían. 74 años. Insuficiencia cardíaca avanzada. Sin familiares conocidos. Su primera reacción fue cerrarlo y alejarse. No quería verlo. No quería enfrentarlo. Durante toda su vida se había construido a sí mismo sin la sombra de ese hombre. Había logrado ser alguien, convertirse en un médico respetado, demostrar que no lo necesitaba. ¿Para qué remover ahora heridas que nunca terminaron de cicatrizar? Pero sus pies no se movieron en la dirección opuesta. En lugar de alejarse, se encontró avanzando hacia la habitación 302. Un encuentro con el pasado. Empujó la puerta con cautela y entró. El aire en la habitación estaba impregnado con el olor característico de los hospitales, una mezcla de desinfectante y enfermedad. En la cama, conectado a un monitor cardíaco, yacía un anciano frágil y consumido por los años. Gabriel se quedó en la entrada, sintiendo que el tiempo se detenía. Aquel hombre apenas se parecía al que recordaba en sus más lejanas memorias. El Fernando Méndez de su infancia era un hombre fuerte, de voz grave y manos firmes. Este, en cambio, era una versión marchita de ese recuerdo, con la piel pálida y arrugada, el cabello escaso y canoso, y un cuerpo demasiado delgado, como si la vida misma se hubiese ido desvaneciendo dentro de él. Los párpados del anciano se abrieron lentamente, como si el más mínimo esfuerzo le costara un mundo. Su mirada vagó por la habitación hasta posarse en la silueta de Gabriel. Sus ojos, hundidos y cansados, se agrandaron levemente en un destello de reconocimiento. «Hijo», murmuró, su voz rasposa y débil, casi un susurro. El impacto de esa palabra fue como un golpe en el pecho. Gabriel sintió una oleada de emociones encontradas: furia, tristeza, incredulidad. Había esperado años para escucharlo llamarlo así, pero en su mente, en sus recuerdos de niño, ese momento nunca llegaba. Ahora que lo hacía, parecía fuera de lugar, demasiado tarde. «No me llames así», respondió con dureza, su voz tensa. El anciano tragó saliva con dificultad. Su mano temblorosa intentó levantarse, como si quisiera alcanzarlo, pero cayó pesadamente sobre la sábana. «Perdóname, hijo», murmuró con un hilo de voz. «Perdóname por haberte dejado». Gabriel sintió que el peso de toda su infancia se precipitaba sobre él. Se quedó inmóvil, como si sus pies estuvieran clavados al suelo. ¿Perdón? ¿Después de tantos años? ¿Después de haberlo condenado a una vida de soledad y abandono? ¿Por qué?, logró decir finalmente, su voz cargada de un resentimiento acumulado. ¿Por qué me dejaste? Fernando cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Su expresión era de culpa, de arrepentimiento genuino. «No supe cómo ser padre», susurró con voz entrecortada. «Cuando tu madre murió, me quebré por completo. Me volví alguien que ni yo mismo reconocía. Me endeudé, me metí en problemas, y un día, simplemente me convencí de que estarías mejor sin mí». Gabriel apretó los dientes. Las palabras se clavaban en su mente como agujas. «¿Sabes lo que es crecer sin nadie?», preguntó, con un nudo en la garganta. «¿Sentirte desechado? ¿Saber que tu propio padre decidió que no valías la pena?». Fernando sollozó. «Nunca dejaste de valer la pena, hijo. Yo fui el que no valía».
Gabriel sintió que sus piernas flaqueaban. Llevaba toda su vida preparándose para odiarlo, para despreciarlo, para enfrentarlo con rencor. Pero en ese momento, viéndolo tan frágil, tan consumido por el remordimiento, no podía evitar sentirse perdido. El momento de la verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro antes de que pudiera detenerlas. Se dejó caer de rodillas junto a la cama y cubrió su rostro con las manos. «Tardaste demasiado en decirlo», susurró entre sollozos. El anciano, con el poco aliento que le quedaba, logró esbozar una leve sonrisa triste. «Lo sé», susurró con esfuerzo. Un silencio pesado llenó la habitación. Gabriel sintió una mano temblorosa posarse sobre su cabeza. No la apartó. No podía borrar el pasado ni recuperar lo perdido, pero en ese instante entendió algo: cargar con el odio solo lo encadenaría a una vida de amargura. Respiró hondo y entrelazó sus dedos con los de su padre. No dijo nada más. Se quedó allí, sosteniéndolo, mientras su respiración se volvía más lenta, más débil. Minutos después, el monitor emitió un pitido largo y constante. La línea en la pantalla se volvió recta. Gabriel inclinó la cabeza sobre la mano de su padre y lloró. No por lo que había sido, sino por lo que nunca pudo ser. Horas después, cuando la habitación quedó vacía y solo quedó la cama tendida, Gabriel permaneció allí un rato más. En sus manos sostenía el viejo expediente, con el nombre de su padre impreso en la portada. Suspiró y, por primera vez en años, permitió que la carga en su pecho se aligerara. Se levantó, dejó el expediente sobre la mesa y salió de la habitación. Afuera, la noche seguía siendo la misma, pero él ya no. Había llegado el momento de dejar ir el pasado. El tiempo es un bien que no podemos recuperar, y el rencor es una carga que solo nos encadena al sufrimiento. A veces, la vida nos pone frente a situaciones que hemos evitado por años, y nos da la oportunidad de sanar, aunque sea en el último instante. Gabriel pasó toda su vida con el peso del abandono sobre sus hombros, creyendo que su padre lo dejó porque no lo amaba. Creció con la determinación de demostrar que podía valerse por sí mismo, sin necesidad de él. Pero cuando el destino los reunió una última vez, se dio cuenta de algo más profundo: su padre no lo abandonó por falta de amor, sino por su propia incapacidad de enfrentar la vida. El resentimiento puede consumirnos lentamente, y aunque a veces sentimos que odiar a quienes nos han hecho daño nos protege, en realidad solo prolonga nuestro dolor. Perdonar no significa justificar el daño recibido, sino liberarnos de la prisión de nuestra propia amargura. En el lecho de muerte de su padre, Gabriel entendió que el perdón no era un regalo para el anciano moribundo, sino para sí mismo. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir cómo cargar con él. Al sostener la mano de su padre en su último aliento, no solo le dio consuelo a un hombre arrepentido, sino que también se permitió soltar el peso que había llevado por tanto tiempo. La lección de esta historia es clara: no esperemos al último momento para sanar heridas, para pedir perdón o para otorgarlo. La vida es efímera, y muchas veces, el cierre que tanto buscamos no llega cuando lo queremos, sino cuando ya es demasiado tarde. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu like y compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje. Dime en los comentarios: ¿alguna vez has tenido que perdonar o soltar algo del pasado? Te leo. Suscríbete y activa la campanita para más historias llenas de reflexiones y aprendizajes de vida. Recuerda, el perdón no siempre es para la otra persona, a veces es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos. Nos vemos en el próximo vídeo. Al pasar junto a la empleada de limpieza, el director del hospital se quedó paralizado al ver el colgante que ella llevaba puesto. Al acercarse, se dio cuenta de que era exactamente igual al de su. Antes de comenzar, me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. El Hospital San Lucas era un lugar bullicioso, lleno de vida y de historias que se entrelazaban en sus pasillos. Entre el ir y venir de médicos, enfermeras y pacientes, había una figura que pasaba desapercibida para la mayoría: Clara, la empleada de limpieza. Clara era una mujer de mediana edad, de rostro sereno y manos callosas, que llevaba años trabajando en el hospital. Siempre estaba allí, en silencio, limpiando los rincones, cambiando las sábanas de las camas y asegurándose de que todo estuviera impecable. Nadie le prestaba mucha atención, pero ella no parecía importarle. Su vida era sencilla, y eso la hacía feliz. Un día, como cualquier otro, Clara estaba limpiando el pasillo principal del hospital. Llevaba puesto su uniforme azul claro y, como siempre, un pequeño colgante de plata que colgaba de su cuello. Era una pieza sencilla pero hermosa, con un diseño único,
una estrella de 5 puntas enmarcada por un círculo, y en el centro, una pequeña piedra azulada que brillaba con la luz. Clara lo llevaba siempre consigo, como un amuleto que la conectaba con algo más profundo, algo que ni siquiera ella podía explicar del todo. Mientras Clara se inclinaba para recoger un papel del suelo, el director del hospital, el doctor Alejandro Méndez, pasaba por el mismo pasillo. El doctor Méndez era un hombre de unos 50 años, alto, de cabello canoso y mirada penetrante. Era respetado por todos en el hospital, no solo por su habilidad como médico, sino también por su dedicación y su carácter firme pero justo. Aquel día, como siempre, caminaba con paso rápido, revisando una carpeta con informes médicos. Pero algo hizo que se detuviera en seco. Fue solo un instante, un destello de plata que captó su atención. Al principio, no estaba seguro de qué era, pero cuando sus ojos se posaron en el colgante que Clara llevaba puesto, el mundo pareció detenerse. El aire se volvió pesado, y una oleada de emociones lo invadió: sorpresa, incredulidad, nostalgia, sobre todo, una profunda tristeza. El colgante era exactamente igual al que había pertenecido a su hermana menor, Laura, quien había desaparecido hacía más de 20 años. Alejandro se quedó paralizado, observando fijamente el colgante mientras su mente retrocedía en el tiempo. Recordó a Laura, su risa contagiosa, su amor por la vida y aquel colgante que siempre llevaba puesto. Era un regalo de su madre, una pieza única que había sido transmitida de generación en generación en su familia. Cuando Laura desapareció, el colgante desapareció con ella, y con el tiempo, Alejandro había perdido la esperanza de volver a verlo. Clara, al notar que alguien la observaba, se enderezó y miró al doctor Méndez. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Alejandro sintió que el corazón le latía con fuerza. No podía ser una coincidencia. El colgante era idéntico, hasta el más mínimo detalle. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ella, tratando de mantener la calma. «Disculpe, señora», dijo con voz temblorosa. «Ese colgante que lleva, ¿de dónde lo tiene?». Clara se sorprendió por la pregunta, pero notó la seriedad en el rostro del director. Se llevó instintivamente la mano al colgante, como si quisiera protegerlo. Es un regalo», respondió con cautela. «Me lo dio mi madre hace muchos años». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su mente comenzó a hacer conexiones rápidamente. Clara tenía aproximadamente la misma edad que habría tenido Laura si aún estuviera viva. Sus ojos, su sonrisa, había algo en ella que le resultaba familiar. ¿Su madre?, preguntó, tratando de mantener la compostura. ¿Cómo se llamaba su madre? Clara lo miró con curiosidad, pero algo en la mirada del doctor Méndez la hizo sentir que podía confiar en él. Se llamaba Isabel, respondió. Isabel Méndez. El nombre resonó en los oídos de Alejandro como un trueno. Isabel Méndez era el nombre de su madre. No podía ser una coincidencia. Su mente comenzó a divagar, tratando de entender cómo era posible que Clara tuviera ese colgante y que supiera el nombre de su madre. Isabel Méndez, repitió en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. ¿Y sabe algo más sobre ella? ¿Sobre su familia? Clara lo miró con extrañeza, pero decidió responder. Mi madre murió cuando yo era muy joven, explicó. Siempre me dijo que este colgante era especial, que había pertenecido a nuestra familia por generaciones. Pero no sé mucho más. ¿Por qué lo pregunta? Alejandro respiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que lo que estaba a punto de decir podría cambiar todo. Porque ese colgante, comenzó, con voz temblorosa, ese colgante perteneció a mi hermana, Laura. Ella desapareció hace más de 20 años, y este colgante desapareció con ella. Es idéntico, hasta el más mínimo detalle. Clara palideció. Sus manos comenzaron a temblar, y sintió que el mundo giraba a su alrededor. Nunca había conocido a su padre, y su madre siempre había sido evasiva cuando le preguntaba sobre su familia. Ahora, de repente, todo comenzaba a tener sentido. ¿Está diciendo que yo podría ser? No pudo terminar la frase, pero Alejandro asintió lentamente. Sí, dijo con voz firme. Creo que podría ser mi sobrina. La hija de Laura. En ese momento, el tiempo pareció detenerse para ambos. Clara sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, mientras Alejandro luchaba por contener las suyas. Sin decir una palabra, él la abrazó, y ella se dejó llevar por la emoción.
Era como si, después de tantos años, finalmente hubiera encontrado un pedazo de sí misma que siempre había estado perdido. A partir de ese día, todo cambió. Alejandro y Clara comenzaron a reconstruir su historia familiar, pieza por pieza. Descubrieron que, después de la desaparición de Laura, Clara había sido dada en adopción a una familia que la había criado como suya. Su madre adoptiva, Isabel, había sido una mujer bondadosa que siempre había protegido a Clara, pero nunca le había contado la verdad sobre sus orígenes. Con el tiempo, Clara se integró a la familia Méndez, conociendo a sus tíos, primos y abuelos. Aunque la ausencia de Laura siempre estuvo presente, su memoria se convirtió en un lazo que unió a todos. El colgante, que había sido testigo de tantas historias, se convirtió en un símbolo de esperanza y de reencuentro. Y así, en los pasillos del Hospital San Lucas, donde tantas vidas se cruzaban y tantas historias se escribían, Clara y Alejandro encontraron algo que nunca habían imaginado, una familia que creían perdida para siempre. Y en el centro de todo, aquel pequeño colgante de plata, que había sido el hilo conductor de un destino que, al final, los había unido de nuevo. La historia de Esteban y Clara nos enseña que el destino puede tomar caminos misteriosos, pero nunca es demasiado tarde para sanar las heridas del pasado. A veces, la vida nos separa de las personas que amamos, pero los lazos familiares verdaderos son irrompibles y encuentran la manera de reencontrarse. También nos muestra la importancia de la perseverancia y la esperanza. Esteban pasó décadas buscando respuestas sin saber que la verdad siempre había estado más cerca de lo que imaginaba. Clara, por su parte, creció con fragmentos de una historia que finalmente pudo completar. La historia nos recuerda que cada persona tiene una historia detrás, y que un pequeño detalle, como un colgante, puede ser el puente hacia una revelación inesperada. Nos enseña que debemos valorar nuestros orígenes, mantener viva la memoria de quienes nos precedieron y, sobre todo, aprovechar cada oportunidad para reconectar con aquellos que realmente importan. Finalmente, nos deja un mensaje poderoso: el amor y la familia trascienden el tiempo y la distancia. Aunque el pasado no se puede cambiar, siempre podemos construir un presente lleno de amor, perdón y segundas oportunidades. Y así termina esta increíble historia de reencuentro, destino y segundas oportunidades. A veces, la vida nos separa de quienes amamos, pero cuando los lazos son verdaderos, siempre encuentran la forma de volver a unirnos. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más relatos como este. Y dime en los comentarios, ¿crees en las coincidencias o en el destino? Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y hasta la próxima.